Entonces, estábamos hablando de que además de lo que es hardware y canales para su transmisión, una red necesita del software adecuado que se encargue de controlar su funcionamiento. Sin esto es como lo que pasa con el computador cuando hablamos al principio. Nosotros nunca podemos hablar solamente del aspecto de hardware, porque el computador sin ninguna clase de software no pasa de ser un adorno o un pisapapeles tamaño familiar. Por otra parte, continuando con lo que sería el hardware, que es lo que nos interesa más en este curso, tenemos lo que son los tipos de señales que podemos utilizar para enviar los mensajes. En primer lugar, tenemos las señales analógicas. Estas son de tipo continuo o real, representando valores comprensibles para el ser humano. Por ejemplo, sonidos, imágenes, etcétera, siendo usadas como entradas o salidas del sistema de redes que estemos utilizando. Es decir, por ejemplo, esta señal de voz que se está produciendo en este momento, ella ingresa al sistema en forma analógica. Luego el computador la convierte a su forma digital. Y antes de que ustedes la reciban, el computador vuelve a convertirla a la forma analógica nuevamente. Esto es porque él, para los procesos, para los cálculos, etcétera, internos que debe realizar, él solamente es capaz de hacerlos ante lo que son señales de tipo digital. Ahora bien, ¿qué es una señal digital entonces? La señal digital son aquellas de tipo discreto, representadas por valores, en esta ocasión no continuos sino enteros, por lo general binarios, los cuales representan los valores comprensibles por el computador, que pueden ser usados en el procesamiento de los datos. Otro elemento del que vamos a ir combinando los elementos del que habíamos conversado ya en este tema era lo que es el firewall, el muro de fuego. Este elemento es una parte importante del sistema de red diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo a su vez comunicaciones válidas de fuentes autorizadas, de fuentes que tengan los privilegios adecuados, a fin de evitar o procurar minimizar los efectos de los ataques informáticos. Se trata entonces de una aplicación o dispositivo que limita, descifra, codifica el tráfico entre diversos ámbitos en base a un conjunto de normas y criterios preestablecidos. Hace rato hablamos de los diferentes dispositivos de apoyo para lo que es el trabajo, la gestión de redes. Aquí tenemos los principales. El número uno de estos procesadores de comunicaciones es el módem. Es el dispositivo que ustedes generalmente conocen y que actualmente se combina muy comúnmente con lo que es el router. Inclusive se confunde. El módem es el dispositivo capaz de transformar señales analógicas en digitales y viceversa. Recuerden que las señales que vienen de la nube vienen por lo general en formato, uno de estos dos formatos, y deben ser convertidos al otro dependiendo si somos el destinatario o el remitente. El dispositivo que hace esta función no es otro sino el módem. Tenemos además el multiplexor, que es un dispositivo que permite combinar varias señales de entrada en una única salida.
El dispositivo contrario sería el demultiplexor. Este divide la señal unificada en varios canales de salida para su nuevo aprovechamiento. Vean que son dos procesos inversos. Es algo similar a lo que hace el módem con señales digitales y analógicas, pero en este caso lo que hacemos es multiplexarlas, o sea, unirlas para mandarlas. Luego, cuando llegan a su destino, las demultiplexamos, es decir, las separamos. Tenemos los controladores que se encargan de supervisar el tráfico de la red. Tenemos el concentrador que reúne y almacena temporalmente mensajes para enviarlos de manera conjunta posteriormente. Estos son solamente algunos ejemplos de dispositivos de uso común. Podemos incluir aquí también el router, podemos incluir otros elementos. No coloqué el router porque lo podían confundir entre router y módem. El router lo que hace es distribuir esa señal entre diversos dispositivos, es decir, encaminarla para su utilización. Por otra parte, aquí tenemos algunos de los principales componentes de los que hemos hablado. Tenemos tenemos aquí los cables de red, coaxial, par trenzado, etcétera, que ya hablamos, las tarjetas de red y los conectores que no habíamos nombrado. Simplemente vamos a continuar. La tarjeta de red no es más que un periférico que permite la comunicación de aparatos conectados entre sí, incluyendo las funciones necesarias para la preparación y el control de los datos en la red. También estuvimos hablando en esa clase de diversas topologías de red. Tenemos que una topología de red no es otra cosa sino una familia me equivoqué, no le cambié el nombre a la diapositiva que está usando como modelo. Bueno, de todas maneras no importa. Una topología de red no es más que una familia o estructura de comunicación que es usada por los dispositivos de una red para intercambiar datos. Es decir, es una forma lógica de conectar diversos dispositivos. Las topologías de red indican de qué manera estarán organizados lógicamente los dispositivos de la red. Al ser arquitecturas lógicas, es decir, mapas que señalan la manera en la que los datos van a transmitirse entre los dispositivos que forman parte de la red, pero los cables que se van a conectar a dichos dispositivos no necesariamente tienen que estar conectados de la misma manera que señala la topología. Es decir, el hecho de que nosotros dibujemos una topología de una manera, no necesitamos que el cable quede exactamente igual que el dibujo. Lo que necesitamos es que la distribución sea la misma. Pero ustedes saben que los factores, por ejemplo, del relieve, los factores de X, de apariencia, etcétera, nos hacen que los cables se muevan un poco entre sí. Por ejemplo, las topologías de bus o de anillo comúnmente se organizan de manera física como si fuera una red de tipo estrella. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a esto. Vean que esta es una topología de tipo bus, donde tenemos un cable central por el cual pasa la señal, estando los dispositivos terminales pendientes para aprovechar ese instante donde la señal pasa por su ubicación. Fíjense que esta señal funciona de manera ida y regreso. La señal pasa por aquí y regresa por el mismo camino.
Cualquiera de los dispositivos puede enviar información durante ese trayecto. ¿Qué es lo que sucede? Que esta tiene la ventaja, este tipo de topologías, de que es fácil de implementar e instalar. Su desventaja es el bajo límite de equipos que se pueden conectar, debido a que se pierde la calidad de la señal de la red y al aumento de la posibilidad de conexiones, porque recuerden que en cualquier momento, mediante esta topología, dos dispositivos, por ejemplo el número 4 y el número 6, pueden querer enviar información al mismo tiempo, y si no está configurada correctamente, vamos a terminar teniendo un choque entre ellas. La siguiente topología es la de tipo anillo. Esta es una topología, podríamos decirlo así, circular, donde la señal va recorriendo los dispositivos que están al lado. Puede ser de tipo unidireccional o bidireccional. La que tienen en pantalla es de tipo unidireccional, es decir, siempre va a pasar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, etcétera, sin posibilidad de volver hacia atrás. Cuando llega al último dispositivo, como esta es una topología cerrada, lo que se hace es conectar ese último componente con el primero de la lista. Vean que siempre cada dispositivo solamente está conectado con los dos que tiene a los lados. Nunca puede comunicarse directamente con un dispositivo cualquiera, por ejemplo con este. Esto no está permitido, sino que para poder comunicarse con el dispositivo 3 tiene que comunicarse con el 2, que este se comunique con el 3. Si nuestra topología es unidireccional, la comunicación sería de aquí a aquí para la solicitud, pero la respuesta tendría que realizarse continuando con lo que es el círculo de comunicación para poder que le lleguen los datos a este dispositivo. Fíjense que aquí siempre vamos a recorrer, cuando es unidireccional, todos los dispositivos de la red cuando enviamos o recibimos un mensaje, lo cual puede traer también en ciertos momentos choques o interferencias entre dispositivos. Ahora bien, en el caso de que esto fuera de doble sentido, es decir, que la flecha fuera hacia arriba y hacia abajo, hay que planificar la manera de aprovechar mejor esta topología. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo necesito mandarle un mensaje del dispositivo 1 al 6, aquí, no voy a hacerlo en este sentido, si es de doble sentido, porque el recorrido sería mucho más largo. En ese caso, el recorrido óptimo sería así. Y como estamos hablando, porque hay menos dispositivos en el medio, y cada dispositivo en el medio es peligroso. ¿Por qué? Porque representa la probabilidad, por ejemplo, de que si este falla, se corta la comunicación y se pierde el mensaje. Si este falla, o si es uno de ellos que falle, se corta la comunicación. Y vean que aquí contamos con 4 posibilidades. En cambio, si nos vamos por el camino corto de este ejemplo, solamente hay una posibilidad de falla, que sería el dispositivo 7. Ya una vez que obtenemos la información que necesitábamos, esta vuelve por la misma ruta, porque recuerden que estamos hablando en este momento de una topología de anillo bidireccional. Entonces vean cómo se ahorra un montón de tiempo y de recursos. Vamos a suponer que, por llevar una exageración, que entre nodo y nodo transcurran 5 segundos. Resulta ser que si me voy por aquí, tendría 5, 10, 15, 20, 25 segundos
en la ruta azul. Mientras que si hago lo mismo por la ruta verde, solamente requeriría de 10 segundos. Vean que allí sería un ahorro significativo. ¿Por qué? No por los 10 segundos, porque 10 segundos para nosotros es nada realmente. Y en el computador no se trabaja en segundos, se trabaja en milisegundos, en microsegundos, etcétera. Sino por el hecho de que el computador no va a hacer una operación al momento. Probablemente va a ser miles o millones. Esto haría que el sistema requiera de una cantidad considerablemente de tiempo muerto. Entonces esto nos lleva a la necesidad de una buena planificación de nuestras topologías de red. La siguiente topología es la de tipo malla. Vean que en este caso todos los dispositivos están conectados y tienen comunicación directa entre sí. No existe entonces lo que sería interferencia entre ellos, como pasó en los casos anteriores. Un ejemplo bastante común en cuanto a esto es la red inalámbrica, donde cada dispositivo que la conforma, mediante lo que es multiplexación, es decir, el uso de distintas frecuencias, se evita la interferencia entre sí. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí esto también es otra forma que es solo para redes muy pequeñas. ¿Por qué? Supongamos que añadimos un dispositivo número 7. Ese dispositivo 7 tiene que conectarse con el 1, con el 6, con el 5, con el 4, con el 3 y con el 2. Si lo hacemos de tipo cableado, imagínense el montón de cable que tendríamos que tener. Esto generalmente lo hacemos más actualmente en redes inalámbricas que otra cosa, porque allí no implica gasto en cables, sino configuración lógica adecuada. Y hay otro problema, que con tantas conexiones cada equipo, si no lo limitamos correctamente, podemos llegar a saturar, ahogar al dispositivo por exceso de conexiones simultáneas. La siguiente topología es la de tipo estrella. Allí la tenemos en pantalla. Vean que en esta topología el dispositivo que va en el centro se encarga de coordinar la comunicación con los demás. De allí que la única manera de que los dispositivos que se encuentran en los extremos de la estrella, es decir, los clientes, se puedan comunicar entre sí, es mediante el servidor. Entonces ya esta es la más común, la que ustedes generalmente conocen. La que hay en la mayoría, por ejemplo, cabinas de navegación, hogares, etcétera, donde todos están conectados aquí al dispositivo central. Y si yo necesito comunicarme entre dos dispositivos, debo hacerlo por intermedio de ese servidor. La ventaja de esta metodología es el mejor desempeño a través de intercambio de datos, seguridad y aislamiento de dispositivos. Su principal desventaja es su alta dependencia de la red sobre ese dispositivo central o servidor, ya que una falla en este se traduciría en una red inutilizable. Tenemos además de esto algunas redes de tipo más complejas, mixtas o híbridas. Por ejemplo, la estrella extendida es un conjunto de estrellas. Todas tienen que ser de tipo estrellas conectadas entre sí. Si yo le añado una topología de cualquier otro tipo, ya no es estrella extendida. Se convertiría en una red jerárquica, una red de árbol, una red mixta, una red híbrida, como quieran llamarla. Pero para que se considere como una estrella extendida, todas sus conexiones deberían ser tipo estrella.
Aquí había un ejemplo que utilizamos la vez anterior para explicar esto. Fíjense la pregunta que tenemos aquí. Si se daña el computador número 3, ¿cuál es la red que resulta más perjudicada? ¿Cuál sería su respuesta? Vamos a ver si ustedes se acuerdan. ¿La A, la B, la C o la D? ¿Aló? ¿Está allí? Ya por ahí me colocaron una que no era. La respuesta correcta es la letra B. ¿Por qué? En una topología bus, si se daña este computador número 3, simplemente él queda deshabilitado. Todos los demás trabajan normalmente. En una topología de malla, si se daña este computador número 3, simplemente él queda deshabilitado. Los demás trabajan comúnmente. En una topología tipo estrella, si se daña este computador, queda deshabilitado, los demás trabajan normalmente. Pero en la topología anillo, si rompemos el anillo, se pierde por completo la comunicación. Por lo tanto, esta es la red que se afecta más por algún daño en uno de sus dispositivos. Vamos a suponer entonces, y si se daña el servidor, ¿cuál de esas redes es la que resulta más afectada? La D, porque es la única que tiene servidor. Si ustedes se fijan, en las demás no existe esa figura. En el caso de la D, si se daña el servidor, se paraliza toda la red. La tipo bus no hay un servidor. En la tipo malla tampoco y en la tipo anillo tampoco. Por lo tanto, no hay que pensarlo mucho. Vamos a ver aquí, ¿qué sigue? Aquí tenemos entonces dos preguntitas sencillas que ya las habíamos planteado también anteriormente y que muy probablemente les van a aparecer en su examen. La primera dice, todos los equipos de una red deben ser iguales. 1 sí, 0 no. No, ¿por qué? Porque ya dijimos que, y ese es un caso normal, que podemos conectar cualquier tipo de dispositivo siempre y cuando tenga capacidad de conexión. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en internet, yo puedo estar usando aquí mi laptop mientras que ustedes están utilizando su celular o su tablet o su computadora de escritorio. Vean que son dispositivos diferentes. Entonces no importa el tipo de dispositivo, lo importante es que tenga alguna forma para conectarse en red, sea cableada, sea inalámbrica, sea satelital, Bluetooth, etcétera. Lo que debe tener es eso. La otra pregunta es ¿por qué no se usan redes dedicadas para cada dispositivo? Eso también lo contestamos anteriormente. En primer lugar, no se utilizan por cuestiones de costo. Recuerden que una línea dedicada sería mucho más costoso porque tendría que asumir esa persona u organización todo el costo de su instalación y mantenimiento. En cambio, una línea de estas públicas, como nosotros solemos llamarlas, el costo es sumamente bajo. Una línea dedicada puede valer varios cientos o miles de soles o dólares. Mientras que una línea pública con apenas 50 soles pueden conseguir pagar su mensualidad. Entonces vean que sería muy diferente la situación. Entonces el primer factor sería el costo. ¿Cuál es el segundo factor por el que no se utiliza este tipo de línea? Sería el desperdicio de recursos. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros por lo general no vamos a estar activos
24 horas al día con esa línea, 365 días del año, sino que apenas la utilizamos durante breves periodos de forma discontinua, porque usted diga, no, pero es que mi celular tiene internet todo el día. Sí, tiene internet todo el día, pero en espera. Él no se activa o tú no comienzas a descargar o a subir información hasta que no hagas el proceso de activación, la llamada del servicio. Entonces imagínate estar pagando un montón de dinero por una línea dedicada y que al final de cuentas la vas a terminar usando 5, 10, 15 minutos, 2 horas, 3 horas al día y pierdes el resto del tiempo. Las ventajas de las líneas dedicadas es que son más confiables, más rápidas, etcétera, pero muchas veces la relación costo-beneficio impide que se utilicen este tipo de configuraciones. Profesor, una consulta. ¿Cuál fue lo que usted dijo respecto a las líneas dedicadas? Los motivos por los cuales no se utilizan normalmente líneas dedicadas son: uno, el costo. Una línea dedicada Ya. es más costosa. Imagínate el ejemplo de una carretera. Imagínate que tú tuvieras que mandar a construir una carretera de tu casa al trabajo. Eso sería un montón de dinero. Apaguen el audio, por favor. Entonces, por una parte, el costo de instalación, de construcción de esa línea dedicada de transporte sería sumamente elevado, así como su costo de mantenimiento, porque tú tendrías que pagar la limpieza, las reparaciones y todo. Entonces, el costo es el primer factor que impide que normalmente se usen líneas dedicadas. El segundo factor es el desperdicio de recursos. Si tú construyes una línea dedicada solamente para ti, una carretera para ir de tu casa al trabajo, tú solamente la vas a usar, supongamos, una hora para ir en la mañana y una hora para regresar en la noche. Es decir, 2 horas al día, a lo mucho. Resulta ser que el resto, las otras 22 horas al día, que es prácticamente el 90% del tiempo, esa línea va a ser, esa carretera va a ser inútil. Lo mismo sucede con lo que son las conexiones dedicadas a internet. Tiene que ser empresas que tengan muy alta utilización de internet y que requieran una gran disponibilidad, rendimiento, porque recuerden que la línea dedicada tiene mejor rendimiento que la línea normal, porque nadie más la va a usar. La otra cuestión es que hay que estar pendiente con elementos de seguridad, ya que si tú tienes, seguimos con el caso de la carretera, una carretera para ti solo, para ir al trabajo y que está cerrada, que nadie más la puede usar, y el vecinito que se cala 3 horas de cola al día, va a buscar la manera de ver cómo él hace para poder también ingresar a esa carretera tuya sin tener que pagar nada. Y ustedes saben que es así. Entonces, por lo tanto, debemos buscar un equilibrio entre lo que es costo-beneficio. Entonces, ¿se podría definir que la línea dedicada es una línea simétrica? No, no simétrica, porque lo que es una línea que es, o sea, que es para uso exclusivo, porque la SIM puede ser simétrica, simétrica, la configuración ya la da el proveedor, pero lo que es para uso exclusivo, vean que nosotros trabajamos normalmente con IPs dinámicos. ¿Qué implica esto? Que no están dedicados, que tú hoy el proveedor te da una conexión y si mañana la necesita, la utiliza para otra persona y te asigna a ti una diferente. Y así vamos que cada 2, 3 días generalmente nuestro IP de salida, nuestro IP externo cambia. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos damos cuenta porque internamente nuestro modem, nuestro router, se encarga de la traducción de esa señal, manteniendo nuestro IP interno fijo, es decir, nuestro IP de la red LAN, y utilizando el IP externo que nos dé el proveedor en ese día para lo que es la conexión con internet.
Muchas gracias, profesor. Bueno, continúa. Entonces se recuerda aquí los factores son costo y desperdicio. Bueno, continuamos entonces. Tenemos por aquí los tipos de redes. Ya hablamos de topologías, ahora vamos a hablar de tipos. Son dos elementos totalmente diferentes. Cuando hablamos de tipos de redes, en primer lugar vamos a hablar respecto a su alcance. Estas son las más conocidas: la red LAN, la red MAN y la red WAN. Especialmente la primera y la última. La red LAN o de área local está basada por lo general en tecnología Ethernet o Wi-Fi para comunicaciones en distancias reducidas. La red WAN está basada por lo general en Internet para comunicaciones en grandes distancias. Aquí tendríamos una imagen que refleja eso. La red LAN, red de área local, generalmente es dentro de un mismo edificio, dentro de una misma ubicación cercana. La red MAN se produce entre diferentes dependencias de una misma empresa. Por ejemplo, vean aquí que se supone que esta empresa en roja podría ser nuestra principal y ella tiene 1, 2 y 3 sucursales, comunicándose con ellas a través de una red de área metropolitana. Y la red WAN es una red de alcance global, de alcance mundial, que nos permite comunicarnos con personas en cualquier ubicación. Aquí están algunos alcances aproximados. La red PAN, que es una red de tipo personal, su alcance es de menos de 10 metros, es una red por Bluetooth. Vean que cuando ustedes conectan una conexión o configuran una conexión por Bluetooth, si se alejan más de unos pocos pasos, ya pierden su conectividad. En el caso de las redes LAN, a través de lo que es Wi-Fi o redes cableadas, se estima una longitud, un alcance máximo de 150 metros. Vean que seguimos hablando de redes que son muy pequeñas. 150 metros podría ser una cuadra pequeña. La red MAN, que es la de entre empresas, dice que es hasta 50 kilómetros. Y la red WAN aquí debe ser mayor que 50. Se considera que trabajamos con una red WAN desde este punto de vista de alcance cuando superamos los 50 kilómetros. Entonces vean que esta clasificación está basada en el alcance, en la distancia que pueden abarcar. Por ejemplo, la red celular, ¿cuál de estas categorías entraría? Vamos a colocarles números. 1, para que no escriban mucho. Yo sé que a usted no le gusta escribir. 2, 3 o 4. ¿En cuál de estas categorías entraría la red celular? Diga sin pena. Número 4, porque es una red de alcance global. Tú a través del celular puedes llamar, por ejemplo, a tus familiares en otros países, etcétera. Muy bien. Por lo menos no están muy despiertos, pero ahí vamos. Otros tipos de redes comunes estaría el modelo peer-to-peer, que es una versión una variación de la red de malla combinada con la de cliente-servidor, donde cada uno de estos dispositivos en cierto momento va a funcionar como cliente y en otros como servidor para los demás dispositivos. Es decir, tengo el dato aquí originalmente, en ese momento él es el servidor y le pasa la información a los demás. Pero si en algún momento necesitamos una información que está en el dispositivo de abajo, se le pasa a dicho dispositivo lo que es el control.
Entonces aquí se trabaja como que este fuera, o sea, es dinámica. Esto es una red de tipo cliente-servidor, pero dinámica. El servidor va cambiando de acuerdo a la necesidad. ¿Qué sería esta versión que está aquí? Sería el cliente-servidor normal. Ahí en ese, vea la diferencia. El peer-to-peer, el servidor es dinámico. En cierto momento este dispositivo puede ser el servidor, en otro lo puede ser este y en otro lo puede ser este. En el modelo cliente-servidor, el servidor es fijo. Es decir, no podemos cambiarlo. Profesor, ¿esos tipos de modelos, a qué tipo de cliente se puede aplicar? Mira, depende de la situación. La mayoría de las configuraciones se hacen en cliente-servidor. Eso es raro que se utilice otro modelo actualmente así. ¿Quién usa modelos peer-to-peer? Por ejemplo, esta gente de que trabajan por Sevilla. ¿Cómo que se llama esta cuestión? Torrent. Esos torrent se trabaja en ese sistema. Que tú por momento eres cliente, por momento eres servidor, dependiendo de dónde esté ubicada la información. Si alguien está jalándola de ti o si tú estás jalándola de alguien. Pero son mayormente esos sistemas de tipo peer-to-peer para compartir datos entre pequeños usuarios. Casi todas las configuraciones que hacemos a final de cuentas se usa cliente-servidor porque es más estable. ¿Sabes el problema que puede representar el que tu servidor... Mira, prende la luz. Que tu servidor vaya cambiando cada vez que se necesite movilizar un dato? Eso sería terrible desde el punto de vista de administración. Ya, profesor. Ya hablamos de los tipos de redes según su, digamos que su alcance y su distribución, porque esa del cliente servidor y el peer-to-peer sería de acuerdo a la ubicación del servidor. Ahora bien, también podemos considerar las redes de acuerdo al medio utilizado, que en este caso hablaríamos de redes cableadas o Ethernet versus redes inalámbricas, siendo el principal caso el del Wi-Fi. No vamos a dar muchos detalles de aquí porque esto es algo que ustedes conocen. Aquí tendríamos un cuadro comparativo. La red Ethernet generalmente es más rápida. No se puede compartir el canal. Ese cable que tú conectas a un computador en una red de tipo cableada es solamente para él. En el caso de la red Wi-Fi sí se puede compartir. En el caso de Ethernet la interferencia es casi nula, es decir, es mejor. En el otro, en el Wi-Fi, la interferencia puede ser de múltiples tipos. La distancia, en este caso, puede ser mayor si la configuramos correctamente en una red de tipo cableado. El único caso donde la red supera la de la inalámbrica a la red cableada es en el caso de la señal satelital. Pero como estamos hablando de una señal Wi-Fi, ustedes saben que si por ejemplo tenemos nuestro router ubicado en una posición X la mejor posible, con unos pocos metros que nos alejemos, tal vez unos 20 metros, ponte 50, no, creo que 30 metros es suficiente para que se pierda la señal. El HAL duplex implica enviar y recibir información al mismo tiempo. La red Ethernet lo tiene plenamente configurado. La red de tipo Wi-Fi no, ella está limitada en cuanto a eso. Ya envía el dato y espera la respuesta para el siguiente. El estándar actual, la red Wi-Fi por sus mismas características está un poco más adelantada en el estándar. La transferencia, aquí se utiliza cable UTP, que ustedes saben que eso implica problemas en cuanto a la colocación, de ubicarlo de manera que no afee la apariencia del lugar, mientras que la red inalámbrica no nos preocupamos por ello. La instalación entonces de una red Ethernet es más compleja que la de una red inalámbrica. Vean que si nos fijamos desde el punto de vista de ventajas,
tenemos 4 y 4. Es decir, va a depender más del caso específico qué tipo de red vamos a usar, porque están bastante equilibradas dependiendo de cuál es la situación específica que nos motive. Si nos interesa, por ejemplo, mayor estabilidad, menos interferencia, lo mejor es una red Ethernet, una red cableada. Si lo que nos interesa es una mejor apariencia, nos interesa otros factores, la mejor, una más fácil para instalar, etcétera, la mejor opción puede ser una red inalámbrica. Continuamos por aquí con beneficios y riesgos de las redes. Fíjense que entre los beneficios ya los hemos explicado, no me voy a extender en esto nuevamente. En primer lugar está la capacidad para compartir información y recursos. Ya eso lo explicamos. Está la reducción de costos, también lo explicamos y el por qué. El por qué. Está la posibilidad de administración y soporte centralizados. Esto aplica mayormente a nuestra red de tipo cliente, servidor o estrella. Y está los servicios exclusivos de red. Ustedes saben que hay ciertas aplicaciones, ciertas formas de trabajo que no se pueden realizar si no estamos en red. Por ejemplo, este tipo de clases virtuales. En cuanto a los riesgos, vamos a hablar de 3 tipos de riesgos principales, que serían la intrusión, que es cuando una persona entra ilegalmente a la red y la utiliza como si fuera el usuario legítimo. Tenemos el rechazo de servicios, que está relacionado con lo que es la saturación del sistema. En ese caso, lo que se logra es que el usuario verdadero de esa red, el usuario legítimo, no pueda acceder al sistema, a la red, o que lo haga bajo condiciones pésimas, dañando o sobrecargando la red, es decir, a través de reducción del rendimiento. El caso clásico de esto es el robo de Wi-Fi. Tenemos lo que es el robo de información, que consiste en sustraer datos importantes, confidenciales, privados de una red para beneficio propio. El caso más clásico de esto sería el espionaje industrial, sobre todo a nivel de lo que es software, películas, música, etcétera. Que si se fijan, muchas veces la película, la canción está en la calle en forma pirata, en forma ilegal, mucho antes inclusive de que salga al cine la película o a la venta el disco. Esto se debe a ese tipo de robo de información. Debemos tener conciencia entonces, cuando estamos hablando de redes, de qué es lo que necesitamos proteger. En este caso debemos incluir la parte de nuestros datos, nuestros equipos y nuestras personas. ¿De quién lo vamos a proteger? Vamos a protegerlo tanto de factores externos, es decir, de amenazas externas, como hackers, intrusos, etcétera, como de amenazas internas. Las amenazas internas están vinculadas con lo que es mal uso de parte de las personas autorizadas para acceder a la red. Por ejemplo, en una red de trabajo llega la señorita X con un USB que viene del colegio de su hijo. Como ella necesita imprimirle el trabajo, ella conecta su USB sin ningún problema. Como ya pasó el firewall, el sistema es un poco más vulnerable en ese punto, porque se supone que se están cumpliendo de manera a nivel de usuario diversas situaciones, diversas políticas de seguridad, y por lo tanto ahí está un poco más relajada la seguridad interna. Y cuando la señorita X conecta ese USB en la computadora de la empresa, se daña todo el sistema. Agarra un virus y se destruye todo lo que están haciendo. Entonces imagínense el problema que esto podría representar. Para ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los 2 tipos de redes de uso más común? Ya saben que la numeración 1, 2, 3, 4.
Siempre el mismo orden. Uno y 3, correcto. La otra pregunta... Uy, me quedó movido, pero bueno. ¿Cuál es la topología de red más usada? 1, 2, 3, 4. La número 4, la estrella. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 riesgos de red más comunes que acabamos de nombrar? Ahí sí tienen que escribir, por lo menos escríbame uno diferente cada uno hasta que aparezcan los 3 en el chat. Entonces, ¿cuáles son? Número 1, número 2 y número 3. Quiero que ustedes me den los... Esta vez no van a colocar los números, sino los nombres. Robo de información. Bien. No sé qué quiere decir 1C. Intrusión. Bien. Falta uno. Y rechazo de servicio o saturación también lo pueden llamar. Muy bien. De allí que cada negocio moderno necesita tener una conectividad sólida para comunicarse con sus clientes de forma efectiva, también con sus proveedores y empleados. Esta es actualmente la clave para el día a día de la mayoría de los programas y determina que también pueden entregar sus servicios. Esta conectividad también está creciendo en importancia a medida que la mentalidad de siempre conectado se hace cargo y las expectativas de los clientes siguen aumentando. Incluso la misma eventualidad de la pandemia hizo que se volviera más relevante el uso de redes de comunicación. Ya con eso salimos de la primera parte. Vamos a tomar un breve descanso para continuar con lo que sigue. 5 minuticos y volvemos.